Los diputados esquineros Claudia Ortiz y nuevamente César Reyes volvieron a salir hablando basura y diciéndole a nuestros diputados que no saben nada de procesos del RNPN y diciendo que solo ellos son los verdaderos eruditos en el conocimiento del tema, y solo diciendo la misma cantaleta de que Bukele tiene todo el poder del país. Pero nuevamente el diputado Romeo Auerbach les dejó ir el trancazo sin vaselina. Escuchemos las palabras. Realmente hay aspectos que preocupan mucho en este dictamen, en este proyecto de decreto. En el dictamen anterior que discutíamos, una diputada también de oposición hablaba de que, aunque hay otros países donde se adscribe este tipo de registros a ministerios como el de Seguridad y Justicia, el proceso histórico de El Salvador nos ha llevado a diseñar un sistema donde todos nos vigilamos mutuamente. ¿Cuál es ese proceso histórico? Me permito también corregir a la diputada que antecedió y que hablaba de que ese proceso histórico era de corrupción y tal. Momento, vamos a hablar realmente cuál es ese proceso histórico. Estamos hablando de décadas de autoritarismo militar, donde quien tenía el Estado ganaba las elecciones. Porque la injusticia, la represión, la corrupción, el control de las instituciones les hacían tener todo el poder para hacerlo. Y no podía combatirse ni la injusticia, ni la represión, ni el descontento popular en las urnas porque se falseaban los resultados electorales. Todo eso durante décadas nos llevó a un conflicto armado. Ese es el proceso histórico del que hablamos. Y un conflicto armado que cuando se resolvió mediante el diálogo, la negociación y los acuerdos de paz, se resolvió en el que El Salvador se convirtió en uno de los sistemas electorales más estables de América Latina. Todavía tenemos esa medallita de América Latina. Pero ¿qué pasa con lo que se está aprobando este día, el dictamen anterior y este? Lo que ustedes están haciendo es inclinar la cancha electoral al favor de su partido para las próximas elecciones. Es clarísimo. Esta reforma le quita toda la autonomía al Registro Nacional de Personas Naturales. ¿Qué es eso de que el registrador nacional va a poder destituir al presidente de la República por falta de confianza? ¿Qué es eso? Como que fuera un empleado o un asesor. ¿A quiénes se destituyen por falta de confianza? A los empleados, a los asesores, no a una entidad que supuestamente es autónoma, independiente en lo técnico, administrativo. Por favor. Además, en sus discursos hablan de avances, pero honestamente le están dando a la población dulces envenenados. Modernizar el sistema, está bien. Garantizar el derecho al voto de los salvadoreños en el exterior, perfecto. Integrar todo en un sistema informático único para que todo sea más ágil y más rápido, adelante. Pero con todo eso en un lado de la balanza, en el otro lado de la balanza, están centralizando el control de todo a su partido. Y entonces ya no hay respeto a la pluralidad. Ya no hay respeto a la pluralidad, que es un principio básico de la democracia, de ese proceso histórico de décadas, que no estoy hablando de los últimos 4 o 5 gobiernos, estoy hablando de la historia política de El Salvador durante el siglo XX. Preguntaron también que en quién debería confiar más la población, si en el ministro de Seguridad y Justicia o en el TSE. Es que no se trata de en quién se confía más ahorita. El proceso histórico de El Salvador y la democracia que hemos tratado pasito a pasito de construir, aún imperfecta, sin duda, y que nunca se logra conquistar quizás la perfección democrática, ¿verdad? Pero ese sistema que se diseñó también y que nos convirtió en uno de los más estables electoralmente en América Latina, se basaba en la desconfianza, de manera que no en quién confiamos más ahora. No, es que eso no es lo relevante, es que aún aunque haya desconfianza, que aún aunque existan condiciones desfavorables, como hay contrapesos y como hay otras entidades
observando, entonces se garantiza que hay mayor transparencia y que hay decisiones que le benefician a la población y que se va a saber que no hay un abuso de poder y que si lo hay, van a haber otros que se van a dar cuenta y van a poner el grito en el cielo. De eso se trata y es lo delicado que estamos tratando hoy. Están inclinando la balanza a favor de su partido para las próximas elecciones y eso, aunque hay cosas positivas en este proyecto de decreto, quedan realmente anuladas con ese factor tan importante. Gracias, presidente, y también quiero pedir que se consigne además mi voto a favor en los dictámenes número 138 y 139 de Hacienda. Asimismo, también mi voto a favor en el dictamen 142 de Hacienda. Muchas gracias. Mentiras y medias verdades son los que se han hablado hoy por parte del oficialismo con este tipo de propuestas. Yo siempre he dicho, y vuelvo y lo repito, el diablo siempre está en los detalles. Muy buenas intenciones pueden haber. Claro, nadie se opone a que los salvadoreños en el exterior voten, nadie se opone a que se agilicen los procesos, nadie se opone a ningún tipo de cuestión de esas. Lo que sí nos oponemos es a las mentiras que en este Parlamento se hablan, y tal vez con cierta malicia o quizá con mucha ignorancia. Allá pues los colegas, ellos lo podrán deducir. Nuestro sistema electoral justamente fue hecho en base a la desconfianza, pero no a la desconfianza del mismo sistema, sino que a la desconfianza sobre la centralización del poder dentro de las instituciones, y es por esa razón que se buscó o se implementó el hecho de que todos los actores políticos e institucionales estuvieran conformados dentro de esas instituciones. A eso se le llama pesos y contrapesos dentro de una democracia. O sea, por si es un concepto que se les había olvidado. Pesos y contrapesos que con este tipo de reformas ya no se van a poder tener. Pesos y contrapesos que lo que se va a perder con esto, pues una vez más es el agravante hacia nuestra democracia. Hay que aclarar ciertas situaciones. Cuando dicen que en el pasado los partidos políticos decidían quiénes estaban dentro de la junta directiva del RNPN, eso es falso. O sea, a partir del 2009 los partidos políticos pasaron a integrar la junta directiva justamente para generar pesos y contrapesos, porque al presidente del RNPN lo elige el presidente de la República. ¿Ya? Y sobre todo cuando se generaban ciertas dudas sobre ciertos procedimientos o sobre ciertos procesos dentro de la institución. Tampoco hay que mentir cuando se dice que se recibió la opinión de expertos en la materia. No sé qué tan experto podrá ser el director de innovación de la presidencia en materia electoral sobre este sentido, pero se dejó de lado a la academia, se dejó de lado a las organizaciones que ven sobre sistemas electorales. Pero es que ya sabemos que al oficialismo no le gusta estar del lado de la academia, sino que le gusta la propaganda política y le gusta la mentira y el discurso político. Se desarrolló en 2 sesiones, la primera donde llegaron los invitados y la segunda donde solo se dedicó a leerse los decretos que se habían llevado. Se habla también de que va a existir siempre vigilancia dentro de este instituto, porque ahí participa la Junta de Vigilancia y representa a todos los partidos políticos, pero la Comisión de Reformas Electorales no se ha reunido con la Junta de Vigilancia Electoral, no los ha invitado tampoco para que sean parte de esta discusión. ¿O acaso este pleno conoce las carencias presupuestarias que tiene la Junta de Vigilancia? 2 institutos políticos dentro de la Junta de Vigilancia Electoral no tienen presupuesto desde hace años, y eso les imposibilita la labor de fiscalización y de vigilancia establecido por la Constitución. ¿Acaso este pleno conoce la realidad de que Hacienda, al contrario de incrementar el presupuesto de la Junta de Vigilancia para que desarrolle las funciones establecidas, recortó el presupuesto de la institución? Esa es la verdad, verdad de la cual no habla el oficialismo.
pero sí para decir discursos políticos, sí para atacar personalmente, sí para ofender. Cuando dicen que el presidente de mi partido está aquí en la fracción, pues él tiene todos los derechos políticos como todos los salvadoreños del país, sin importar a dónde se encuentre. Hay que informarse también, ¿verdad?, sobre esta situación. Pero hay que tener un descaro muy grande al hablar de transparencia y tener a todos los familiares contratados en el gobierno. O sea, no podemos exigir transparencia cuando no somos transparentes. O sea, hay que ser coherentes también en lo que hablamos. Y es lo que nosotros buscamos hacer. Porque no es coherente decir que nunca dimos aportes dentro de las comisiones. Falso. Porque cuando yo hice las preguntas dentro de la comisión con respecto a las tasas que iba a cobrar el RNPN, 3 versiones distintas dieron desde el oficialismo. 3 versiones distintas. Y hoy por hoy todavía siguen estando esas 3 versiones distintas. Entonces la pregunta es, ¿quiénes se tienen que poner de acuerdo? ¿Ustedes sobre los discursos políticos que dan? ¿O nosotros? Ya lo hicieron con la ley de Bitcoin. Al final del día nunca supieron si era obligatorio o no era obligatorio. Ah, ustedes sabrán la respuesta. Pero esa es la verdad, señores. Y la verdad es que al carecer de debate de altura, como decía Dante, nos obligan a descender al último círculo de los infiernos, ¿ya? A donde se encuentran los mentirosos, los corruptos, los traidores. Así que yo sí les pediría que dejemos de mentir en este pleno y que cuando quieran hablar con un debate de altura, nosotros vamos a estar siempre presentes por la patria. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Gracias, presidente. Buenas noches. Pues, más razón de peso que la exposición de los 2 compañeros diputados que me antecedieron para hacer estas reformas no pueden haber, presidente, porque hablar del Registro Nacional de las Personas Naturales con el fantasma nada más de las elecciones se me hace que es inadecuado, incorrecto y desubicado. Porque no solo sirve para eso, les vuelvo a repetir, sería muy arrogante de parte de nosotros los políticos creer que todos los salvadoreños están pendientes de sacar el DUI para ir a votar por estas chuladas. No, el DUI les tenemos que ayudar porque sirve para trámites diversos. El Registro Nacional de las Personas Naturales no es un ente electoral. Pero ¿por qué estamos sacando a los partidos políticos como que si eso fuera bueno? A que esté o que no estén. Pues yo les voy a recordar a los que están más jóvenes y a los que no están tan jóvenes y se quieren hacer de Alzheimer, en el 2009 cuando Arena perdió la elección, pues le entró aquel medio, ¿verdad? Y entonces como aquí tenía los votos, cambió la ley del Registro Nacional de las Personas Naturales y metió a los partidos políticos. Cuando Arena creó el registro, le pareció que no era bueno que estuvieran los partidos. Ahora le parece que es bueno. Y se les ocurrió una fórmula que hoy se les volvió un boomerang porque dijeron que tenían que estar los partidos políticos con 5 diputados o más. Por ende, ahorita solo 3 partidos políticos tenemos derecho. Ya el FMLN no le alcanzó con 4. Estamos quitando 3 representantes de partidos políticos, como lo dije en mi intervención pasada, de los cuales 2 de esos 3 estamos en una clara alianza con el presidente. O sea, ni que fuéramos dundos porque nos estuviéramos quitando solos. Es de carácter técnico que vuelva como cuando nació el registro. No estemos viendo solo fantasmas o que quién va a controlar ahora el registro, como que si con eso se controlan los votos. Lo vuelvo a repetir. Es el pueblo el que va a votar. No tiene nada que ver que estén metiendo ahorita un problema que no existe. Es una modernización que se va a hacer del registro. Nadie le va a impedir a la gente que vaya a las alcaldías todavía como están haciéndolo a sacar sus partidas. Les estamos dando algo adicional. Estamos siendo empáticos con la gente y le estamos diciendo, usted no puede ir a Polorós. Vaya al RNPN y saque su partida. Ahórrese ese día entero de trabajo, ahórrese ese costo. Tenemos que ser empáticos. Hay gente que le cuesta y la partida, vuelvo a repetir, no la quieren sacar porque quieren el DUI, porque quieren ir a votar.
Los salvadoreños están pensando en otras cosas más que votar. Entonces yo creo que estamos ordenando, y si ya les dije cómo nació eso en el 2009, pues creo que esta es una hora precisa, presidente, para volver a poner en el redil cómo debe de ir esta reforma, cómo debe ir el registro y cómo debe de conformarse una junta directiva que técnicamente trabaje. Yo creo que no tengan miedo de que si el registro a dónde está o a dónde está quedando. Cada vez que hablamos de un tema salen los otros temas y que el Bitcoin y todo. Nadie estaba hablando del Bitcoin, estamos hablando del registro nacional de las personas naturales, que no solo sirve para votar, presidente, es el documento único de identidad de los salvadoreños y nuestra obligación es facilitarle el acceso a él y el acceso a las partidas de nacimiento. Gracias, presidente.